Descubierto el secreto oculto del noivo, su inesperada venganza cambió todo en 5 minutos. Miguel estaba a un paso de la felicidad completa. El pueblo miraba con alegría su relación con Ana, una mujer de risa contagiosa y mirada dulce, que había sido su apoyo en cada batalla diaria en la humilde granja de su familia. Pero ese día todo se volvió un torbellino de emociones. Mientras las risas del mercado resonaban en la plaza, una sombra oscura se cernía sobre su destino. El padre de Ana, un hombre de respeto y tradición, había descubierto su oscuro secreto. Como un hijo ilegítimo de un empresario como el señor Escobar podría ser digno de mi hija, murmuraba la gente. Miguel sentía que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Cada susurro era como un golpe en su corazón. Con cada mirada de juicio, su orgullo se desvanecía. Pero su amor por Ana era un fuego que no se apagaba fácilmente. Innovador y valiente, Miguel se decidió a transformar ese dolor en fuerza. La plaza, llena de colores vivos, se tornó gris cuando Ana intentó acercarse a él. Miguel, no sé qué decir. Mi padre, balbuceó, sus ojos reflejando la angustia de un amor dividido. Pero la determinación de Miguel era más fuerte que su miedo. Mejor escúchame, Ana, dijo, su voz firme, cargada de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el amor verdadero no se mide en linajes ni en apellidos, continuó. Soy un hombre de trabajo, no voy a esconderme más. Soy el hijo de un empresario. Y no dejaré que se me juzgue por eso. Un silencio sepulcral cubrió el mercado. Los rostros del pueblo se transformaron, la incredulidad dio paso a un murmullo que se extendió como fuego en pasto seco. Algunos lo miraban como si acabase de cometer un sacrilegio, otros con asombro. Miguel respiraba con fuerza, sintiendo el peso de la mirada de Ana en su espalda. En esos 5 minutos, él había decidido no solo luchar por su amor, sino también por su lugar en la comunidad. Pero no todo era fácil. El padre de Ana, con rabia en sus ojos, se interpuso. No lo aceptaré como parte de nuestra familia, gritó, con una voz que hacía temblar la plaza. Ana se quedó atrapada entre el amor que sentía por Miguel y la presión de una familia que había luchado por mantener su honor intacto. La tensión estaba en la atmósfera como una tormenta a punto de estallar. Miguel se sintió impotente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Las tradiciones son importantes, pero el amor es más fuerte, exclamó. Los ojos de la gente se voltaron hacia él, algunos comenzaban a cambiar de opinión. El dilema de Ana se volvía más intenso a medida que el ambiente se llenaba de reacciones, admiraciones y dudas. Tendría que decidir pronto. ¿Qué haría Ana? ¿Podría enfrentar a su padre y luchar por su amor? El futuro de Miguel y Ana pendía de un hilo, mientras la plaza, una vez llena de dulzura y risas, se convertía en un campo de batalla emocional. La decisión estaba ahí, a la vista de todos, esperando ser tomada. ¿Logrará su amor romper las cadenas del prejuicio? La plaza estaba en silencio, un momento tenso que se extendía como una sombra. Ana miró a su padre, y luego a Miguel. Su corazón palpitaba con una mezcla de amor y miedo. Papá, comenzó a decir, pero su voz se apagó ante la furia del hombre que había respetado toda su vida. Silencio, gritó su padre, su rostro enrojecido de rabia. No puedes entender lo que estás haciendo. Estás arruinando tu futuro por un hombre que no tiene valor en nuestra familia. Las palabras de su padre eran dagas, y cada una golpeaba fuertemente el corazón de Ana, despojándola de la confianza que había construido en su relación con Miguel. Miguel, de pie, sintió que una ola de desánimo lo invadía. Pero no podía rendirse. No esta vez. Con cada mirada de compasión y unas pocas de juicio del pueblo, supo que debía encontrar la manera de ganar no solo el corazón de Ana, sino también la aceptación de su padre. No voy a rendirme,
murmuró para sí mismo, con la determinación creciendo en su interior. Con el corazón en la garganta, se volvió hacia Ana. Te amo, y no quiero que estés atrapada en una vida que no deseas. No tengo miedo a luchar por lo que siento. No eres solo la hija de tu padre, eres una mujer fuerte y capaz de decidir tu destino. Ana sintió un calor en su pecho. Miguel proyectaba una fuerza que ella nunca había visto antes. Inspirándose en su valor, decidió que era hora de defender lo que quería. Papá, Miguel es un hombre increíble. Ha trabajado duro y me ha demostrado que el amor no se mide en dinastías. Lo que importa es lo que hay en nuestros corazones. El murmullo en el pueblo se intensificó. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros se mostraban reacios, aún aferrándose a las tradiciones que habían definido sus vidas. Ana, gritó su padre, con incredulidad. No puedes estar seria. Él no tiene lo que se necesita para formar parte de nuestra familia. La furia en sus ojos se transformaba en angustia, sintiendo que perdía a su única hija por un amor que consideraba indigno. Papá, dijo Ana con voz firme, este amor me llena. Quiero luchar por él, porque sé que merece la pena. Espero que algún día puedas verlo, pero mi corazón no está dispuesto a seguir las expectativas de otros. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, una mezcla de liberación y miedo. Miguel dio un paso al frente, sintiendo el fuego de la confrontación. Acepto el reto de demostrar que puedo ser un buen compañero para Ana. Haré lo que sea necesario para ganarme su amor y el respeto de su familia. Las palabras resonaron en la plaza, llenas de esperanza y desafío. El padre de Ana estaba furioso, pero también desconcertado. La verdad de las palabras de su hija lo desgarraba, mientras el pueblo comenzaba a latir con el eco de su valentía. En ese instante, él se dio cuenta de que su autoridad estaba en duda. La elección de Ana era clara y no iba a ser fácil de desestimar. Mientras el padre de Ana miraba a su hija, sintió el temor de perderla, pero también una chispa de duda sobre sus propias creencias. Miguel estaba dispuesto a luchar y podía sentir la admiración de algunos en la plaza. El amor estaba en el aire, vibrante y palpable. Esto no ha terminado, murmuró el padre de Ana, furioso, al tiempo que se retiraba, dejando una atmósfera electrizante. Tendré mis palabras para ti, Miguel. No permitiré que esto termine de esta forma. Ana sintió un escalofrío recorriendo su columna, pero su determinación seguía intacta. Miguel tomó su mano, sintiendo cómo la calidez de su conexión les daba fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. No tenemos que tener miedo, le dijo suavemente. Juntos podemos superar cualquier cosa, incluso a tu padre. El futuro estaba lleno de incertidumbre y desafíos, pero su amor era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Sin embargo, lo que ambos no sabían, era que el enfrentamiento con el padre de Ana solo era una parte de un juego mucho más grande y peligroso. Una revelación aún por desatar cambiaría sus vidas para siempre, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué se desataría una vez que el verdadero secreto del pasado de Miguel saliera a la luz? Ana y Miguel se quedaron en la plaza, rodeados por el murmullo creciente del pueblo, que se dividía entre el apoyo a su amor y el fervor de las tradiciones que muchos no estaban dispuestos a soltar. Las miradas de algunos conocidos pesaban sobre ellos como un manto pesado, mientras en el rostro de Miguel luchaba la confianza y el desasosiego. Aquello no era solo una prueba ante el padre de Ana, era un desafío a todo un legado familiar. Depender de los demás no es el camino, le susurró Ana, entrelazando sus dedos con los de Miguel. Pero si luchas, si lo intentas de verdad, yo estaré a tu lado. Se sintió ligera de corazón al verbalizarlo, como si el peso del mundo se deslizara de sus hombros. Miguel sintió que la fuerza de su amor lo impulsaba. No lo haré solo por ti, Ana. Lo haré por nosotros, por lo que queremos construir juntos, respondió, mientras la plaza comenzaba a desvanecerse a su alrededor. Las luces que titilaban de las farolas empezaron a parpadear, y el brillo de los ojos de los hombres y mujeres que los rodeaban parecía intensificarse. Miguel, Miguel, resonaban algunos gritos de admiración, y aunque la presión del padre de Ana lo mantenía alerta, esa ovación le dio un soplo de vida renovada. De repente, la figura del padre de Ana se dejó caer en la sombra de la plaza, y todos los murmullos se detuvieron.
Con un tono más calmado, pero igual de decidido, se acercó de nuevo. Si deseas luchar, debes estar preparado para las consecuencias. Su voz era como el viento que pronosticaba una tormenta, ambos sabían que el desafío estaba lejos de acabar. ¿A qué consecuencias te refieres, papá? Preguntó Ana, un nerviosismo tangible en sus palabras. Los ojos de su padre brillaban con una tenue mezcla de dolor y determinación, como si estuviera sopesando su propia historia. Hay cosas que no sabes de Miguel. Cosas de las que me he guardado por el bien de nuestra familia. Su padre miró a Miguel a los ojos, desafiándolo de manera inesperada. Ya es hora de que te enfrentes a la verdad, joven. Ana se estremeció. ¿Qué estás diciendo, papá? Espetó, buscando respuestas en su mirada. Miguel no es un enemigo. Y eso lo veremos, replicó él con voz baja, girándose hacia Miguel. Las raíces de tu familia están lejos de ser lo que aparentan. Este amor que defiendes tiene profundos secretos que podrían romperlo todo. Las palabras de su padre cayeron como piedras, reverberando en el aire. Miguel sintió un frío que le recorría la espina dorsal. No sé de qué hablas, respondió con nerviosismo, sabiendo que tenía que mantenerse firme. Sin embargo, la angustia llenaba su pecho. ¿Qué se escondía en su pasado? Tu pasado es el mío, Miguel, y no lo permitiré. El padre de Ana dio un paso atrás, sus ojos fijos en su hija. Debes decidir, Ana. ¿Quieres vivir en la ignorancia? ¿O serás valiente y te enfrentarás a lo que está por venir? Las palabras del padre, cargadas de amenaza y angustia, abrieron una puerta a una oscuridad que ambos jamás habían imaginado. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras Ana lo miraba, asustada pero decidida. Te prometo que lo enfrentaré todo, replicó. La valentía brotaba en su interior, pero su voz temblaba. Pero en su corazón ya había sembrado la esperanza. Ana miró profundamente a Miguel, buscando una respuesta a su pregunta no formulada. ¿Podrían realmente atravesar la tormenta que se avecinaba? Juntos, le dijo ella, no tengo miedo. El eco de su voz resonó en la plaza, la conexión entre ellos se sentía aún más fuerte. Pero por dentro, ambos sabían que la revelación del oscuro secreto que amenazaba sus vidas estaba a un suspiro de distancia. Mientras el pueblo observaba en silencio reverencial, la tensión se cortaba en el aire. ¿Qué secreto destruirá nuestras vidas? Pensaron juntos sin hablar, en su mente ya se dibujaba el temor a lo que podrían descubrir. Nada podía prepararlos para la ola de cambios que se desataría si lo que ocultaba el pasado de Miguel salía a la luz. Preguntándose si su amor podría soportarla. ¿Verdad? Los corazones de Ana y Miguel latieron al unísono, enfrentando lo desconocido. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte? La incertidumbre llenaba el espacio, esperando el momento culminante que podría cambiarlo todo para siempre. La plaza había entrado en un silencio sepulcral, como si el aire mismo se contuviera en una respiración colectiva. Ana y Miguel se miraron intensamente, sus corazones latiendo acompasadamente, pero llenos de incertidumbre. Ana sintió como el nudo en su estómago se apretaba, lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo. Prepárate para escuchar la verdad, dijo con tono firme el padre de Ana, casi como si quisiera alejarse de sus propias palabras. Miguel, aún sintiendo la presión de la multitud en su espalda, dio un paso al frente. Estoy listo, respondió, aunque su voz temblaba un poco. El padre de Ana cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para desatar un vendaval. A veces el amor no es suficiente para superar lo que está escrito en la historia, comenzó, y la angustia en su voz se hizo evidente. La familia de Miguel, no es lo que crees. Ellos están ligados a mi propio pasado, a decisiones que creí que habían quedado enterradas para siempre. Ana sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su voz arañando el silencio. ¿Qué podría ser tan terrible? Su abuelo y yo tuvimos un trato, un pacto sellado con sangre que envolvía a nuestras familias en una enemistad perpetua, dijo con voz grave, dejando que las palabras se hundieran en la multitud. Murmullos brotaron entre los presentes, como un eco lejano que resonaba en sus corazones. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Balbuceó Miguel, sintiendo una oscuridad acechante aproximarse.
En su mente, imágenes de traición y resentimiento comenzaron a tomar forma, convenciéndolo de que la verdad sería un monstruo que consumiría todo. Tu familia quedó marcada por lo que hicimos. El orgullo, el rencor. Lo que se interpuso entre nosotros fue algo que nunca debió suceder, continuó el padre de Ana, su voz atrapada en una mezcla de dolor y rabia. Tu nombre no se menciona entre los nuestros sin que se despierte el odio y yo no puedo ignorarlo por más tiempo. Las palabras resonaron en el pecho de Miguel, haciéndolo tambalear. Esa carga no es mía, dijo, la rabia comenzando a emerger en su interior. ¿Lo ves, Ana? El padre miró fijamente a su hija, un rayo de esperanza y desolación juntos. Lo que sientes por él se apoya en unos cimientos llenos de mentiras. Cada paso que den juntos es un paso hacia la tragedia. La mirada de Ana se endureció. Tú no decides por mí. Te digo que lo enfrentaremos juntos, papá, declaró, sintiendo la fuerza de su amor por Miguel crecer. Miguel se armó de valor. ¿Me estás diciendo que todo lo que soy y lo que deseo construir es un eco de esa enemistad? No quiero ser parte de esto, no quiero ceder ante un legado de dolor. El padre de Ana giró el rostro, mientras la multitud murmuraba en confusión. La presión era palpable, las palabras que se pronunciaban en el aire eran como flechas envenenadas. Ambos sabían que, en ese momento, algo profundo y terrible se estaba desatando. Si tu verdadero deseo es amar a mi hija, tendrás que enfrentar el pasado que intentamos esconder. Y si no lo enfrentas, lo oculto vendrá a buscarte, Miguel, advirtió el padre, su tono firme desafiando a Miguel a desentrañar la verdad. Ana, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, le tomó la mano a Miguel. No importa lo que venga, enfrentémoslo juntos, dijo con convicción. De repente, la figura de la abuela de Miguel se asomó entre la multitud. No puedes escapar de tu herencia, gritó, provocando un nuevo silencio. Los ojos de todos se dirigieron hacia ella, y el pulso del tiempo se detuvo. Lo que construyeron tus ancestros sigue vivo, y ahora le toca a Miguel decidir si se queda en la sombra o si lucha por la luz. Ana y Miguel se miraron, un torrente de dudas mezclándose con determinación. ¿Qué clase de luz? Miguel preguntó sin aliento, sintiendo que todo lo que había creído hasta ahora se desvanecía. La abuela tomó una profunda respiración y comenzó a contar. Las palabras que caían de sus labios eran como semillas de revelación, prometiendo un destino que ninguno de ellos podía anticipar. Los corazones de Ana y Miguel se agitaron, ansiosos por conocer la verdad oculta que podría cambiarlo todo. ¿Qué más se revelaría en este entramado de secretos? La expectación era tangible, la revelación estaba a punto de desatar una tormenta de emociones que jamás podrían haber imaginado. La abuela de Miguel comenzó su relato, su voz temblando con el peso de los años y el dolor de las historias no contadas. Hace más de 40 años, nuestra familia vivía en esta misma plaza, en tiempos de orgullo y desconfianza, dijo, mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. Todos estaban atentos, absorbidos por el tono nostálgico y grave de sus palabras. Tu abuelo, Miguel, era un hombre de honor, pero también lleno de ira. Tuve que tomar decisiones que no deseaba, pero cuando la codicia se apoderó de nuestros corazones, decidimos sellar ese trato con un pacto. Era un pacto de silencio, un compromiso de que jamás nos volveríamos a cruzar. Pero la vida es irónica, ¿no? Ahora, nuestras historias están entrelazadas de nuevo, explicó la abuela mientras miraba a Miguel, quien la escuchaba con el estómago en un puño. Ana sentía como la historia de su familia se iba deslizando entre sus dedos, como arena en un desierto. ¿Y cómo podemos salir de esto?, cuestionó, sintiendo que las raíces de su amor se sacudían ante la tormenta que se avecinaba. La clave es perdonar. Perdonar para liberar a nuestras familias del pasado que las ha desgarrado. Pero no es fácil. Para sanar, tienes que desenterrar el dolor, mirarlo de frente. Miguel, tú estás destinado a ser el puente entre estas dos familias, respondió la abuela, una chispa de esperanza brillando en sus ojos cansados. Miguel sintió como el aire se hacía más denso. Ser el puente sonaba noble, pero la carga era pesada. No sé si soy capaz de eso, murmuró, sintiendo la presión de la expectativa de todo sobre él. Ana estrujó su mano con fuerza, como si su apoyo pudiera penetrar el miedo que lo invadía. Tú eres capaz, Miguel.
Has luchado por mí, por nosotros, incluso cuando parecía que todo estaba en contra. La verdad no tiene que ser nuestra enemiga. Juntos podemos enfrentarlo, proclamó, llenando su voz de convicción. A medida que la multitud se agitaba con nuevos murmullos, la abuela continuó: todo lo que necesitamos es el deseo de entender. No dejemos que el pasado gobierne el futuro de nuestros corazones. Es hora de romper el ciclo. El padre de Ana, que había permanecido en silencio durante el relato, finalmente habló. ¿Y qué hacemos con aquellos que buscan venganza? Hay quienes no perdonarán fácilmente. Aquellos que todavía guardan rencor en sus corazones querrán arrastrarnos de vuelta a la oscuridad. Su mirada se centró en Miguel, anticipando su reacción. Miguel sintió el vacío en su pecho. El desafío era de gran magnitud, pero su mirada se encontró con la de Ana, y en ese instante agradeció la fuerza que ella le brindaba. No me dejaré arrastrar. No dejaré que nuestros sueños se conviertan en un campo de batalla, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba al pronunciarlo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un grupo de personas comenzó a alzar la voz desde el fondo de la plaza. Eran antiguos aliados y enemigos, todos presentes, llevados por la corriente de relatos que unían a las familias. Sus miradas eran un reflejo de la confusión, pero también de una oportunidad. No más mentiras. Es hora de que se escuche la verdad, gritó uno de los hombres. En sus rostros se podía ver el dolor, la rabia, pero también una chispa de esperanza por un futuro diferente. La abuela de Miguel se hizo a un lado, dejando que el tumulto creara una capa de electricidad en el aire. Todos sabían que una decisión se estaba tomando en ese momento. Las palabras de la abuela resonaban en sus mentes: la luz sigue viva. Hoy no solo desenterramos secretos. Hoy hacemos una elección. ¿Seremos la próxima generación que rompa el ciclo de odio? La convocatoria resonaba, y con cada hombre y mujer que se unía, la plaza parecía cobrar vida. Sin embargo, Miguel sentía la presión de la multitud en su pecho. Mientras los gritos de unión se alzaban, su corazón temía una confrontación mayor. ¿Y si esto solo provoca más destrucción?, se preguntó en voz baja, mirando a Ana, quien proyectaba una luz de esperanza que él anhelaba alcanzar. El padre de Ana dio un paso adelante, su voz atronadora contradiciendo la unidad en la plaza. No olviden lo que nuestros antepasados decidieron. Este no es el momento de dudar de nuestra historia. Su mirada ardía de determinación, mezclándose con el miedo. La tensión era palpable y las emociones, en su punto álgido. ¿Sería este el día de la redención o un capítulo más en la historia de rencores? La plaza se llenó de incertidumbre, y Miguel sintió que la decisión estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. «Dime, Ana, ¿qué sucederá ahora?», preguntó. «No lo sé, pero esta vez, no nos quedaremos callados», respondió ella con una resolución en su mirada. De repente, un grito desgarrador surgió de entre la multitud. «No lo permitiré», resonó, haciendo que todos volvieran los ojos hacia el origen del grito. Era una figura familiar que todos habían temido ver. Era el abuelo de Miguel, quien había permanecido en las sombras, dispuesto a proteger su legado a toda costa. Su presencia abría un nuevo capítulo, una nueva batalla. ¿Sería el amor de Ana y Miguel suficiente para desafiar a un pasado que se negaba a ser enterrado? La plaza se convirtió en un espectáculo de emociones y decisiones que tenían el potencial de cambiar el destino de ambos. El murmullo de la plaza se transformó en un estruendo ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en el abuelo de Miguel, cuya figura era una mezcla de rabia y desesperación. Entrecerrando los ojos, miró a su nieto, y en su mirada se podía leer un desafío que advertía de peligros ocultos. No permitan que la calumnia de los otros los arrastre. Esos que nos han traicionado en el pasado. La voz del abuelo resonó como un trueno, y a cada palabra, algunos asistentes se tensaron, sorprendidos por su llegada. La traición se paga con sangre. No podemos olvidar. Nunca olviden lo que somos. Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza. Sin embargo, las palabras de la abuela resonaban en su mente. El puente el perdón, pero la figura de su abuelo se desbordaba con un torrente de rencor, reviviendo viejas heridas. Ana apretó su mano, reconociendo el conflicto que se expandía entre las familias. ¿Y qué haremos si se niegan a escuchar?, cuestionó,
mirando a Miguel. Su mirada reflejaba dudas, pero en su corazón, la chispa de la esperanza aún brillaba. Suficiente, gritó Miguel con más fuerza de la que pensó que tenía. No podemos vivir en este ciclo de odio. Este no es el camino que queremos para nuestras generaciones futuras. Debemos encontrar otra forma. El aire vibró con el eco de su declaración y la plaza quedó en un silencio tenso. El abuelo, sorprendido por la osadía de su nieto, se detuvo. Su mandíbula se apretó, y una sombra de confusión cruzó su rostro. Por un momento, todos parecieron esperar una respuesta que podía cambiarlo todo. ¿Qué has aprendido de esto, Miguel? ¿Qué te hace pensar que tú puedes cambiar lo que nosotros hemos creado?, preguntó el abuelo, su voz más baja pero cargada de desafío. Yo creo en el amor y en el perdón. Y creo que todos estamos cansados de vivir en el pasado, contestó Miguel. Podemos ser la generación que acabe con este odio. Nos merecemos más. Todos lo hacemos. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez como un símbolo de oposición y cambio. Algunas personas comenzaron a aplaudir con la esperanza de que su mensaje se elevaría sobre la controversia. Miguel sintió un destello de aliento, pero también un peso abrumador. La herencia familiar era un legado de puntos de vista en conflicto y silencios ensordecedores. La presión se hacía cada vez más palpable. ¿Y qué pasa si tu amor resulta ser la mayor traición de todas?, interrumpió, con un tono desgarrador y lleno de desconfianza. La frase resonaba en la multitud, que ahora miraba a Ana y a Miguel en busca de respuestas, como si fueran la esperanza y la amenaza al mismo tiempo. Ana, sintiendo la necesidad de defender su amor, tomó la palabra. La verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Hay secretos que han dividido a nuestras familias durante demasiado tiempo. Si levantamos la voz juntos, podemos sanar. Con su declaración, las miradas se volvieron hacia su padre, quien aún mantenía su postura desafiante. Pero no todos querrán sanar. Algunos querrán vengeance. ¿Vas a arriesgarte, tu amor, a enfrentarte a ese peligro? Las palabras golpearon con fuerza. Miguel miró a Ana, su corazón acelerado, mientras la multitud se agitaba aún más. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Es exactamente lo que quiere el odio, lo que alienta el rencor. No más silencio. Sin embargo, el temor permanecería como una sombra. Miguel se dio cuenta de que, aunque su deseo de unidad era fuerte, otros podían no estar preparados para eso. Un estallido repentino de gritos interrumpió sus pensamientos. ¿Y qué si el abuelo tiene razón? Quizás ellos no son dignos de nuestra compasión, gritó alguien al fondo. Las palabras parecían encender una llama, y la plaza comenzó a dividirse, cada vez más, entre aquellos que anhelaban la reconciliación y los que deseaban venganza. No puede ser así, lanzó Miguel, desesperado. Necesitamos una elección. Pero la elección ya estaba siendo formulada, y la inseguridad se cernía en el aire. Justo entonces, una figura familiar apareció entre la multitud. Era la hermana perdida del abuelo, quien había estado en el centro de la historia durante tanto tiempo pero había permanecido oculta. Lo que buscamos está más allá de esta plaza. No dejen que el pasado decida su futuro, gritó, llena de convicción. La murmullo que acompañaba su llegada provocó que la gente se girara hacia ella, atónitos por su repentina aparición. ¿Sería alguien más capaz de unir las piezas del pasado roto? ¿Podría ella ser el eslabón perdido que tanto necesitaban? La plaza quedó estática, conteniendo la respiración ante la revelación que cambiaría el curso del encuentro. Miguel sintió que la tensión alcanzaba su pico. Esto se está volviendo más complicado de lo que pensaba, murmuró, sintiendo la presión del momento. ¿Sería esta la oportunidad para unir todo lo que había sido fragmentado? O, por el contrario, sería el inicio de otra catastrófica ruptura. La incertidumbre en el aire era palpable, y las preguntas colgaban flotando asociadas al nombre de la mujer. ¿Qué desea realmente?, resonó en su mente mientras se preparaba para el próximo paso en esta lucha en la que se encontraba inmerso. ¿Sería capaz de afrontar el legado de sus antepasados y construir un nuevo futuro? La plaza, antes vibrante, se había convertido en un campo de batalla de miradas y murmullos.
La llegada de la hermana perdida del abuelo trajo consigo un aire de tensión, pero también una chispa de esperanza que muchos no se atrevían a rechazar. Miguel, incapaz de apartar la vista de ella, sintió que algo en su interior se movía. Las palabras resonaban en su mente: no dejen que el pasado decida su futuro. ¿Quién eres?, preguntó alguien desafiante desde el fondo de la multitud. La incertidumbre predominaba, y las miradas iban de la mujer a Miguel, buscando respuestas. Soy Clara, comenzó la mujer, su voz temblando levemente. Soy Clara, la hermana de su abuelo. Y fui parte de la razón por la que este odio comenzó a crecer. Un silencio tenso abrumó la plaza, como si el tiempo mismo se detuviera. La revelación era como un rayo que iluminaba el pasado, un pasado del que muchos aún no querían hablar. Eso no importa, exclamó el abuelo, su voz reverberando con una mezcla de rabia y pena. Tu traición fue la que nos separó y destrozó nuestras vidas. Clara dio un paso adelante, respirando hondo. Sí, fue un error. Pero también fue el miedo el que nos llevó a esto. La venganza se alimenta del rencor, y no podemos permitir que continúe con nuestras generaciones. Los murmullos comenzaron a cambiar de tono, a convertirse en un sonido más esperanzador. Miguel vio algunas cabezas asentir, las manos de Ana se apretaban más fuerte alrededor de su muñeca, como si diera fuerza a su valentía. ¿Y qué sugieres, Clara? ¿Qué podemos hacer para que esto termine?, preguntó Ana, su voz clara y decidida en medio de la confusión. Debemos dejar que la verdad salga a la luz. Hay secretos que deben ser revelados. Solo así podremos cerrar las viejas heridas que nos mantienen divididos. La reconciliación vendrá cuando desenredemos las mentiras que nos han mantenido separados. Las palabras de Clara resonaron como una campana en el silencio que siguió. Miguel reflejó el sentimiento de la multitud, la curiosidad y el deseo de romper las cadenas que los mantenían prisioneros. Pero, ¿qué secretos?, alguien preguntó. La atmósfera seguía cargándose de expectativa. Miguel sintió que debía actuar. Si hay algo que nos aferra a este odio, debemos descubrirlo. Juntos. No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Era un llamado a la acción que hizo eco en el corazón de algunos, pero otros aún permanecían rencorosos. Los años han descaminado nuestras decisiones, y estamos en un punto decisivo, dijo Clara. La verdad podría sanar, pero también podría abrir viejas heridas. ¿Están dispuestos a escuchar? La pregunta colgaba en el aire denso y cargado. Miguel se dio cuenta de que, a pesar de su valentía, no todos estaban dispuestos a dar este paso hacia lo desconocido. Su abuelo, furioso, frunció el ceño mientras la plaza se dividía entre los que querían paz y los que buscaban venganza. «¿Y si te preferimos muerta, Clara?», gritó un hombre, quebrando el silencio expectante y llenando el ambiente de ruido. «Basta». Miguel se interpuso entre su abuelo y Clara, sintiendo que la tensión se disparaba. Esto no es lo que queremos. Debemos abrir el diálogo. Su corazón latía desenfrenado, la adrenalina estaba en su máxima expresión, pero justo cuando la plaza comenzaba a inclinarse hacia un lado, se escuchó un grito desde la parte trasera. La esposa de tu abuelo, ella sabe algo. El pasado es más oscuro de lo que piensan. Los ojos se volvieron hacia un grupo que antes había estado en silencio, y Miguel sintió que la base de su mundo se tambaleaba. ¿Qué sabía esa mujer que podría cambiarlo todo? La inseguridad y el temor aparecieron, perfilando una sombra sobre todos ellos. Un paso atrás no era una opción, adelante estaba el camino lleno de promesas y secretos. Mientras la plaza se recargaba de posibilidades y temores, Miguel tomó una decisión: no retrocederemos. Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El clamor de la multitud se tornó en un eco de incertidumbre, pero la determinación brilló en los ojos de Miguel. Con un nuevo desafío que se cernía sobre ellos, se llenó de valor. La verdadera historia estaba a punto de salir a la luz, y no había marcha atrás. Podrán enfrentarse a la verdad sin que eso signifique el fin de sus esperanzas y sueños. La plaza respiraba, inquieta, ansiosa por lo que vendría. ¿Serán capaces de afrontar las revelaciones que les esperan y tejer un nuevo futuro a partir de los pedazos rotos de su pasado?
La plaza, ahora un hervidero de rumores y expectativas, se convertía en un escenario donde los secretos del pasado comenzaban a tomar forma. Miguel sentía como el peso de las miradas se centraba en él. La mención de la esposa del abuelo había planteado una pregunta que resonaba en la mente de todos: ¿qué más se había ocultado? Abramos la conversación, insistió Miguel, tomando una respiración profunda mientras su corazón latía descontrolado. Si estamos aquí, es porque la verdad es más poderosa que el odio. Todos la merecemos, y todos tenemos derecho a escucharla. La multitud comenzó a murmurar, el ambiente vibraba con la energía de la incertidumbre. Algunos apoyaban la idea de Miguel, otros, más recelosos, se aferraban a sus rencores. Ana, notando la angustia en el rostro de su amigo, se acercó a él y susurró: ¿estás seguro de esto? Podría ser peligroso. Debemos arriesgarnos. No puedo imaginar que esto se cierre sin luchar por entender, respondió él, sintiendo como el poder de sus palabras chisporroteaba en el aire. Clara, observando esta nueva dinámica, decidió aprovechar el momento. Si la esposa de su abuelo sabe algo, necesitamos escucharla. Ella es parte de nuestro entramado, aunque no siempre sea la verdad que deseamos oír. Miguel sintió que este llamado a la acción resonaba con fuerza en sus entrañas. Vamos a buscarla, ahora, dijo, y sin dar tiempo a las dudas, se dirigió hacia el grupo silente que había mencionado a la mujer. Las cabezas se giraron, y, como un río desbordando su cauce, la multitud comenzó a moverse. Miguel lideraba con paso firme, sintiéndose más fuerte por el apoyo de Ana a su lado. Sin embargo, su abuelo y algunos otros permanecían rezagados, arropados en el manto del desacuerdo. Tras unos minutos, finalmente llegaron al centro donde se encontraba la esposa del abuelo, una mujer de mirada sabia y cansada. Su rostro mostraba la historia de muchas batallas, pero también una paz recogida en su corazón. «Señora, ¿sabe usted algo sobre lo que Clara ha dicho?», preguntó Miguel, sin poder ocultar la urgencia que llevaba en su voz. La multitud se estaba formando a su alrededor, su atención centrada en esta frágil figura. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Lo sé todo. Pero lo que guardo no es solo un relato. Es una carga, un dolor que he llevado por demasiado tiempo. Su voz tembló como si las palabras fueran una cuerda que estuvo a punto de romperse. Por favor, tenemos que saberlo. Esto podría ser la respuesta para todos nosotros, insistió Miguel, incapaz de aplazar más el encuentro de su familia con la verdad. En ese momento un silencio ensordecedor se cernió sobre la plaza. La esposa del abuelo miró a su alrededor, su mirada se detuvo en los rostros ansiosos de los jóvenes y las cicatrices viejas de los mayores. No puedo sacar a la luz lo que hay en mi corazón sin perder mucho más, se quejó, y a Miguel le pareció que cada palabra que salía de sus labios era un ladrillo que se desmoronaba, construyendo un camino hacia un abismo, y luego, en un susurro que pareció ser un eco de los vientos del pasado, se aventuró a hablar: el secreto que se esconde no es solo mío. Tiene que ver con el origen del odio que nos divide y afecta a todos en esta plaza. Miguel sintió que la ansiedad se transformaba en una punzada de terror. La mujer había comenzado a desvelar las primeras capas de su historia, pero su voz se elevó aún más en la tensión de la multitud: y si lo revelo, no sé si podrán perdonarme ni perdonarse a ustedes mismos. El peso de la revelación inminente vibraba en el aire, colisionando con el deseo por un futuro más brillante. Miguel sintió que el tiempo se congelaba, a la espera de la explosión de secretos que podría cambiarlo todo para siempre. Estaban listos para enfrentar lo que surgiera de las sombras del pasado, o su decisión reabriría heridas más profundas. La plaza contenía la respiración, como un espectador en un teatro ante el clímax de una obra. ¿Qué verdad tormentosa se liberaría de pronto? La incertidumbre agitaba el corazón de Miguel, y sabía que, cualquiera que fuera la respuesta, nada volvería a ser igual. La plaza estaba en silencio absoluto, un lugar donde un instante podía cambiar el rumbo de vidas enteras. La esposa del abuelo se quedó mirando a Miguel, su expresión una mezcla de temor y determinación. Él podía sentir cómo la multitud contenía la respiración, la ansiedad acumulada en su pecho era palpable, casi dolorosa. Fue ella quien rompió aquel silencio como si cada palabra fuera una revelación esperada durante años. Desde el día que decidí unirme a esta familia, cargué con una historia llena de mentiras y traiciones.
Lo que el odio cultivó no se apaga fácilmente. La voz temblorosa de la mujer resonó entre los rostros de la multitud, quienes esperaban ansiosos. Aquel amor que parecía tan puro, fue envenenado por los celos y la venganza. Y ahora, yo soy su guardiana. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de la mujer comenzaban a tejer un hilo invisible entre su presente y un pasado que había sido enterrado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sucedió realmente?, demandó. La urgencia de su voz hizo eco en los murmullos de la plaza. Tu abuelo, comenzó, no siempre fue el hombre que conoces. Antes de casarse, amó a otra mujer. Su nombre era Elena, y ella trajo consigo la sombra de un rencor antiguo. Su familia y la nuestra estaban unidas, pero un malentendido, o quizás un engaño, rompió esa unión. La esposa del abuelo se detuvo, cerrando los ojos con fuerza, como si las memorias le dolieran. Esa rivalidad se extendió, y las heridas nunca sanaron. Miguel parpadeó, lleno de confusión. Elena, las historias que había escuchado de su infancia flotaban de repente en su mente. La idea de que el amor pudiera generar tanto odio parecía inconcebible. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué les ocurrió? Todo se perdió en un mar de venganza, confesó la mujer, inclinando la cabeza. Después de años de desgracia, tu abuelo decidió alejarse de todo y construir una nueva vida. Pero el pasado siempre vuelve, y hay quienes están dispuestos a cobrar venganza. Miguel vio que algunos en la multitud comenzaron a murmurar inquietos, otros intercambiaban miradas de desconcierto mientras la verdad empezaba a desnudarse. ¿Y la venganza, señora? ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Ana, apretando la mano de Miguel con fuerza. Su voz parecía iluminar la penumbra que se cernía en la plaza. Es el hijo de Elena, dijo la mujer, con voz grave. Cree que lo que le fue arrebatado está ligado a su identidad. Él ya ha comenzado a tramar su regreso, y el odio es un monstruo que no sabe detenerse. El silencio se rompió por un estallido de murmullos. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación era devastadora. ¿Un hijo que vendría a reclamar su lugar en medio del caos? Uno que traería consigo el peso del pasado, una carga que amenazaba con romper una familia ya frágil. Mientras la multitud debatía sobre las palabras de la esposa del abuelo, Miguel supo que el tiempo se agotaba. Había tomado la decisión de encarar el dolor, de buscar soluciones, pero ahora se sentía atrapado en medio de un torbellino aún más profundo. Debemos prepararnos, dijo Miguel, tomando aire. No podemos permitir que el pasado determine nuestro futuro. Debemos unirnos, hablar y enfrentar esta situación juntos. Las palabras resonaron con una energía renovada y, mientras miraba a su alrededor, vio rostros en cada rincón de la plaza. Algunos asintieron, otros se mostraban recelosos, pero el eco de la esperanza comenzaba a girar de nuevo en el aire. Pero antes de que pudiera evaluar la respuesta, un grito se oyó desde el final de la plaza. Ahí está él. La voz tronó como un relámpago, y todos se volvieron hacia la dirección donde apuntaban. Un hombre con una mirada feroz avanzaba hacia ellos, empujando a la multitud. Su intención parecía clara. Miguel sintió el terror aferrarse a su corazón. La confrontación era inminente, y en ese momento sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Podrían detenerlo antes de que las antiguas heridas volvieran a abrirse? La plaza estaba en un vórtice de emociones azotadas por el viento. El rostro de Miguel se tornó serio mientras el misterioso hombre se acercaba, y la multitud seguía conteniendo la respiración como si el aire se hubiera vuelto denso. El desconocido llegó hasta la primera fila, sus ojos chispeaban de rabia, sus pasos resonaban como amenazas, y tan pronto como su mirada se encontró con la de Miguel, una tormenta de historia y rencor se desató. «¿Eres tú?», gritó el hombre, su voz repleta de resentimiento. «El hijo de aquel que nos traicionó. Te crees digno de mi venganza, pero no tienes idea de lo que te espera». Los murmullos llenaron la plaza, y algunos comenzaron a retroceder, mientras otros cuchicheaban con incredulidad. Miguel sintió como el miedo se entrelazaba con la determinación. «No estoy aquí para pelear», respondió con firmeza, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Estoy aquí para construir, no para destruir. No dejaremos que el odio de nuestros ancestros nos consuma». El hombre lo miró con burla. «¿Y qué sabes tú de sufrimiento?
Todo lo que tiene se construyó sobre la traición, sobre el legado de aquellos que destrozaron mi familia. Ana, al ver la tensión, se interpuso entre ellos, su figura pequeña pero fuerte. Basta. No estamos aquí para revivir viejos rencores ni para continuar una guerra que no elegimos. ¿Y qué propones, pequeña?, se burló el hombre, pero en los ojos de Ana brillaba la determinación. Propongo que hablemos y no dejemos que el pasado tenga poder sobre nosotros. Hay secretos que todos deberíamos conocer, y eso es lo que ahorraríamos a las futuras generaciones. La risa burlona del hombre se apagó al escucharla. Miguel, a su lado, sintió que las reacciones de la multitud tomaban otro camino. Vieron como algunos hombres que antes eran reticentes, comenzaban a asentir con la cabeza, dejando que la idea de un cambio floreciera lentamente en sus corazones. El hombre se detuvo. Es fácil hablar de paz, pero ¿qué saben ustedes sobre el dolor que causaron? Mis antepasados perdieron todo por su arrogancia. Ustedes están condenados a repetir la historia. Pero no lo somos, contestó Miguel, su voz vibrante. Hoy, aquí, elijo romper esa cadena. Elijo el amor y la libertad de decidir nuestro camino. Cada herida de nuestra historia es una lección que debemos aprender, no un motivo de odio perpetuo. La plaza cayó en un silencio reflexivo. Cada palabra de Miguel parecía resonar, tocando un espacio que muchos no habían reconocido antes. El hombre ante él vaciló, y por un momento, la rabia dio paso a la duda. ¿Qué pasará si el perdón no es suficiente? Y si la herencia del odio es más fuerte que su amor. Su voz se quebró, y en sus ojos se notó un destello de fragilidad. Miguel, sintiendo el cambio, avanzó un paso más. No lo sabemos, pero lo que decido hoy, junto a Ana y todos aquí, es que no nos inclinaremos ante el miedo. Juntos, enfrentaremos lo que vendrá, ya sea amor o pérdida. La elección es nuestra. En ese instante, Ana tomó la mano de Miguel y juntos levantaron la vista hacia la multitud. Si nos unimos como comunidad, si rompemos los ciclos del pasado, quizás haya un futuro que no esté definido por la venganza. Sería un regalo a las generaciones que vendrán, y quizás, solo quizás, podamos sanar. Los murmullos comenzaron a cambiar de tono. Los rostros de varios cambiaban de desconfianza a esperanza. Poco a poco, el amor emergía de las sombras de la historia. El hombre, todavía lleno de ira, comenzó a ver los rostros de quienes lo rodeaban. ¿Y si el perdón se convierte en dolor? ¿Cómo enfrentaré las consecuencias?, preguntó, desgarrado por el conflicto interno. Vivir también es enfrentarse a los miedos, respondió la esposa del abuelo con una voz suave pero llena de sabiduría. Decidir romper el ciclo requerirá valentía de todos nosotros. Pero si estamos dispuestos a escuchar y a aceptar incluso lo que duele, la paz realmente puede florecer. Un susurro de comprensión empezó a recorrer la plaza, la idea de un futuro diferente empezaba a afianzarse. Miguel aprovechó la oportunidad. Si hay algo que podemos enseñarnos, es que todos estamos interconectados, con heridas y esperanzas compartidas. Sigamos este camino juntos. No hay más secretos, no más heridas. La plaza comenzó a aplaudir, al comienzo de manera tímida, pero luego con fervor. Miguel sintió un torrente de energía recorrerlo. La rabia y la resistencia del hombre frente a él empezaron a ceder, y podía ver nacer un cambio. Quizás puedan tener razón, murmuró el hombre, y los murmullos de la multitud se intensificaron. Pero no será fácil, y el camino será largo. No esperamos que lo sea, pero es un camino que deseamos recorrer juntos, respondió Ana, mientras la multitud se unía en una promesa de reconciliación. Mientras la tensión se desvanecía lentamente, Miguel y Ana se retiraron, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba para sus familias. Su amor, antes empañado por la sombra de los secretos, ahora brillaba con fuerza. Debemos seguir luchando, susurró Miguel a Ana, sintiendo como sus corazones latían como uno solo. Esto es solo el comienzo, ella sonrió, una sonrisa llena de esperanza y luz. Siempre, Miguel. Siempre juntos, como la luna brillaba sobre la plaza, y el murmullo de la reconciliación reverberaba en el aire, un nuevo día prometía vida y amor, dejando atrás las cadenas del pasado. En su caminar hacia la esperanza, Miguel y Ana sabían que todo iba a estar bien. Necesitas suscribirte ahora, no te puedes perder las historias exclusivas que vienen. Dale un like ahora.
Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte lo que sientes. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con esas acciones.